Buenas tardes. Les doy la bienvenida en nombre de la Real Academia de Ingeniería. También quiero presentar las excusas de nuestro presidente, que por sus múltiples viajes no puede estar hoy con nosotros. Yo le voy a presentar como secretario general de la Academia. Estas actividades de divulgación de la ingeniería son el ser de nuestra Academia. En este campo concreto de la historia del transporte aéreo en España, quiero decir que aquí ya hemos tenido muchas reuniones sobre este tema. Y tuvimos una que da la casualidad que es en la cuarta línea del libro ya figura. Tuvimos aquí un homenaje a Abbas Ibn Firnas, que es el primer piloto que sobrevivió a un vuelo, que fue en el año alrededor del año 853. Y la relación con esta academia es que este vuelo lo hizo ante la autoridad máxima que en ese momento había en Córdoba, que era Mohamed I. Mohamed I, en el año 851, funda un pueblo que se llama Madrid. Y la fundación está como a 1 kilómetro de aquí, en los jardines del emir Mohamed I, detrás de la catedral de la Almudena. Y en esta academia disponemos, que luego lo podrán ver ustedes, aquí, a unos 15 metros de aquí, está el mayor lienzo de muralla de Madrid. Tenemos unos 30 metros de la muralla de Madrid, de 1090 a 1100, la tenemos aquí. Por eso nos hizo mucha ilusión tener aquí una conferencia sobre Abbas Ibn Firnas. Quiero decir que en España no es muy conocido, pero hay grandes ciudades del mundo árabe que, por ejemplo, la avenida principal para ir al aeropuerto de Damasco, ¿no?, se llama Abbas Ibn Firnas. También hemos tenido aquí reuniones sobre la industria aeronáutica española, con la asistencia que creo que había como unos 15 generales del Ejército del Aire. Y también hemos tenido aquí alas andaluzas. O sea, que como ven ustedes, sí que tenemos muchísima relación con la industria aeronáutica. Y sin más que decir, para que disfrutemos de todo lo que va a venir ahora, le paso la palabra a nuestro académico, don Manuelito. Muchas gracias, Antonio. Antes de dar la bienvenida, quería hacer una continuación de lo que dices. Hubo una vez una conferencia en Sevilla que se llamaba algo así como el renacer de la industria aeronáutica de Sevilla. Era cuando estábamos con todo el A400M y la línea final de montaje, con el 380 en Puerto Real, y toda la historia. Y entonces di yo una conferencia y empecé exactamente igual. Yo soy andaluz, él era también andaluz y entonces empecé hablando de él. Y así que los dos hemos empezado con un poquito de tiempo de diferencia hablando del mismo personaje, que es lo que hacen los autores del libro, que, como decía Antonio, en la cuarta línea ya se menciona. O sea que estupendo. Bueno, pues ahora ya un poquito más formal. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia a todos ustedes y, por supuesto, a los que estamos aquí en este otro lado de la mesa que pues han dispuesto de su tiempo para compartirlo con nosotros, de manera que Josefina, Antonio, Ángel Luis, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, acompañando a todo el personal que estarán encantados, como estoy yo personalmente, de aprender un poco más de la historia de la aeronáutica en España y del transporte concretamente. Aunque ya está dicho en lo que es la convocatoria, pero bueno, un poquito por presentar, empezando por la lateral derecho, gracias Josefina. Gracias Josefina por muchas cosas. Josefina tiene que estar mañana por la mañana en Guadalajara. Y no lo digas, sí lo digo. Y entonces tenía pensado esta tarde para no viajar mañana, total, que la convencimos para que se quedara aquí esta tarde y mañana tendrá que, como no hay transporte aéreo a Guadalajara, desafortunadamente, pues va a tener que irse en coche y bueno, si tiene tráfico, si tiene desafortunadamente niebla. Así que Josefina es miembro de la Real Academia de Ingeniería y también es miembro de la Real Academia de la Historia. O sea que en una persona, pues las dos especialidades de ingeniería, concretamente aeronáutica, pues aquí todos los miembros de la Real Academia de Ingeniería tenemos por obligación que dominar todas las especialidades de la ingeniería, y Josefina la domina. Y también es miembro de la Real Academia de Historia y quién mejor que ella
para acompañarnos esta tarde. Josefina, otra vez, muchas gracias. Antonio, muchas gracias por estar aquí, sustituyendo a nuestro presidente. Estupendo, fenomenal, muchas gracias. Y Ángel Luis, pues estupendo, gracias por estar aquí. Luego tendremos la oportunidad de escucharlo. Si miran lo que es la convocatoria, ayer me decía alguien aquí, lo siento, mañana no voy a poder ir a la presentación de tu libro. Digo, pues que no es mi libro. Dice que sí, que en la convocatoria pone que tú eres autor. Y la verdad que si te lo lees, pone Luis Utrilla y Julián Oller, Manuelita. Digo, pero que no, que yo no soy. Luego ya dice miembro de la Real Academia de Ingeniería y presidente de la Sociedad Aeronáutica Española. Bueno, pues como presidente de la Sociedad Aeronáutica Española, también quería agradecerles porque hemos hecho una labor importante para que esta presentación del libro se tuviese lugar. Quiero agradecerle a todos los amigos de la Sociedad Aeronáutica Española que nos acompañan esta tarde estar aquí con nosotros. Una pincelada muy cortita. La Sociedad Aeronáutica Española no se la voy a vender, pero simplemente decirles que el objetivo fundamental es preservar y dar a conocer toda la historia aeronáutica y de aviación que tenemos en España, que no es poca y que no es suficientemente conocida. Consolidar el presente aeronáutico y de aviación, del transporte, en general de aviación, en el momento actual y proyectar ese conocimiento actual y toda la historia pasada que hemos aprendido, proyectarla hacia el futuro, tratando de hacerlo mejor de lo que tenemos en el pasado y lo que tenemos en el presente. ¿Qué mejor que la presentación del libro, que trata de ilustrarnos con lo que es la historia, una parte de la historia del transporte aéreo en España, porque el libro es una parte y luego ya vendrá la siguiente parte de lo que es esa historia? Qué mejor que la Sociedad Aeronáutica Española le dé la gracia a Julián y a Luis por haber hecho lo que habéis hecho. Lo habéis plasmado en un libro, lo habéis plasmado en un papel y nos habéis dado la oportunidad a nosotros y a las generaciones futuras de que aprendamos y recordemos la historia. Muchas gracias por vuestro libro. Muchas gracias. Hablando de ello, que le estoy dando las gracias, pues les he pedido un currículum cortito y la verdad es que me lo han dado muy bien, cortito. Luis Utrilla es ingeniero aeronáutico en la especialidad de aeropuertos y transporte aéreo y además es higienista industrial. Lo de higienista, pues yo no lo había oído nunca, pero ya sabemos a qué nos referimos. No, está claro, porque todos los que hemos estado en el tema de la industria aeronáutica, el tema, vamos a llamarlo igual, de la higiene, es fundamental. Me acuerdo una vez que llevé a mi padre a la fábrica de Getafe y me dice, ¡qué limpio está! ¡Qué limpio está! Bueno, Luis ha desempeñado su labor profesional en varias empresas y en aeropuertos. Y en la actualidad trabaja en el aeropuerto de Málaga y es el responsable director de seguridad operacional, calidad y medio ambiente del aeropuerto. Desde los 80, no sé cuánto le picó el ser historiador, pero desde los 80 se ha dedicado a la investigación histórica en todos los campos de la aviación en general, en el campo de la ingeniería, en el campo de la ciencia relacionada con la aeronáutica y de las técnicas de aeronáutica, en el transporte aéreo y en general en la aeronáutica y aviación en general. Por supuesto que ha dictado un montón de conferencias, pues más de un centenar de conferencias, cursos, seminarios, y ha publicado, de acuerdo con ello, pues más de un centenar de artículos en revistas de difusión general y en revistas especializadas. Y es autor dentro de los temas aeronáuticos y de aviación, son más o 90 exactamente, es más de 90 libros es autor, lo cual yo, que no me gusta escribir, la verdad es que hay que descubrirse delante de una persona que tiene tiempo y paciencia para escribir más de 90 libros y nos los deja para que lo aprendamos. Gracias otra vez, Luis. Desde hace
2 décadas. Dirige y coordina las jornadas de estudios históricos y aeronáuticos y dirige y gestiona el museo que está en Málaga, el Museo de Aeropuertos y Transporte Aéreo, que aprovecho la ocasión para que no lo conozca, pase un día por Málaga y que vale la pena estar un rato allí en el museo. Es miembro de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de las Técnicas, es miembro del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica, es miembro del Consejo Asesor del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y es miembro de la Sociedad Aeronáutica Española. Muchas gracias, Luis. Y Julián Oller es licenciado en Derecho e Historia por la Universidad de Valencia y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense. ¿Qué hace aquí? Pues es que, como él mismo se define, es un aerotrastornado. La Sociedad Aeronáutica Española da cabida a abogados, a mecánicos, a médicos, a periodistas aerotrastornados. De manera que, muchas gracias, Julián, miembro de la Sociedad Aeronáutica Española, no directamente relacionado con la aeronáutica, pero sí, como te define, es un aerotrastornado. Dice que es un aerotrastornado desde su infancia, desde pequeñito. Fue el primer presidente de la Asociación del Aire y es miembro del Patronato Rector de la Fundación Aérea Mallorquina y del Patronato Rector de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana y vicepresidente de la misma desde el año 2011. Es miembro correspondiente del Consejo Asesor del Servicio Histórico y Cultural también del Ejército del Aire y de la Latin American Aviation History Society. Igual que Luis, ha dictado varios cursos en Historia Aeronáutica en la Universidad de Murcia, pronunciando múltiples conferencias por toda la península, así como ha participado en las jornadas de los estudios históricos aeronáuticos organizadas por la Fundación AENA. Ha sido comisario de las exposiciones celebradas en Valencia y en Paterna en el año 2009, con motivo del centenario de la aviación en España. Sus artículos sobre aeronáutica pues, se han plasmado tanto en revistas especializadas como en revistas de difusión general y es autor de más de una decena de libros. Tengo aquí apuntado, es también miembro de la SAE. Muchas gracias, Julián, por acompañarnos esta tarde y por el legado que también nos deja. Bueno, yo creo que con la presentación ya no hablo más y le doy la palabra a Josefina. Josefina, muchas gracias. Tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras, querido Manolo, muchos compañeros y presidente de NAIR. Y señoras y señores, buenas tardes. Y lo primero, permitan que felicite a los autores por este libro de la historia de la aeronáutica hasta el año 40, del 19 hasta el año 40, que irá seguido de los siguientes hasta llegar, hasta conmemorar el centenario del momento inicial que ellos ponen. Bueno, yo, a pesar de las palabras que ha dicho Manolo Ita, voy a intervenir aquí modestamente, además, como historiadora y como geógrafa, es decir, como una lectora historiadora. Ha dicho Manolo Ita, y no me contengo, dice, ¿qué hace una historiadora escribiendo este libro? Que es de historia, ¿eh? Claro. Bueno, como historiadora y como geógrafa. Entonces voy a hacer algunas consideraciones breves, también me lo ha pedido Manolo que lo fueran, algunas consideraciones breves y alguna cuestión que a lo mejor luego podíamos hablar o discutir porque me había llamado la atención. 3 o 4 ideas. La primera es que el libro da idea de, al mismo tiempo, la lenta y la acelerada configuración de la historia de la aviación comercial. Hay tantos acontecimientos, tantas cosas, tantos personajes, tantos accidentes, tantos pilotos, tantos itinerarios, tantos eventos que aparecen, que al mismo tiempo da la idea de parece una historia dilatada, pero en realidad es una historia apresurada en apenas 21 años. En esa historia no solo aparece nuestro espacio aéreo, no solo aparece el transporte aéreo español, sino aparece, a mí me ha parecido muy interesante, cómo se disputan de alguna forma los constructores extranjeros, los franceses, los alemanes, los ingleses, cómo se disputan ese mercado
que aparecen en España en ese momento, cómo van apareciendo en un momento o en otro. En el libro, hasta cierto punto, hay unos capítulos de antecedentes que llegan hasta ese año 19, ese momento posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en que todo despega, y nunca mejor dicho, y luego hay unos capítulos, yo creo que cambian completamente, o que le dan un orden extraordinario al relato sobre los años 20 y en particular la dictadura de Primo de Rivera, es decir, cuando se intenta reglamentar, poner un orden, crear la compañía de líneas aéreas subvencionadas, la CLASA, subvencionadas Sociedad Anónima, CLASA, y, luego diré algo, cambiar un poco el mapa. En realidad se cambia el mapa de las líneas aéreas. Pues esa historia de los años 20, la República, también nacionalizadora, y termina con un capítulo que yo estimo que es estupendo sobre la guerra civil. La guerra civil no en el transporte militar, no en la aviación militar, sino en esta. Por tanto, tiene una serie de hitos que se van desgranando, como digo, con todos esos acontecimientos que son múltiples y personajes. Personajes hay muchísimos y aprovecho, pues si luego no me acuerdo, que una cosa que sería muy útil para sucesivos momentos es que hicierais un índice onomástico, que en todos los libros yo creo que está muy bien, pero en este casi parece indispensable para ir viendo las entradas y seguir la vida de algunos. La segunda idea que quería plantear y que a mí como historiadora geopolítica o historiadora y geógrafa me ha interesado particularmente es como entre una etapa y otra, o como entre el principio y Primo de Rivera y la dictadura, cambia el mapa aéreo. Si seguimos las primeras líneas son, si no me equivoco, las primeras son las de Toulouse, las francesas, con sus colonias africanas, Toulouse-Casablanca, Toulouse-Rabat, pasando por Barcelona, Alicante y Málaga, y luego vienen las españolas con África, Sevilla-Larache, escogiendo Larache, que eso me interesa mucho, en vez de Tetuán, para evitar problemas, o Málaga-Melilla, etcétera. Es decir, hay una serie que acompañadas de las que tienen más que ver con directamente la península y no tanto África, es decir, con las de Barcelona, Palma de Mallorca y otras, da un mapa mucho más periférico, da un mapa de iniciativas que a veces son locales, que lo explicáis muy bien, cómo se apoyan desde fuera, o se apoyan iniciativas locales, regionales, y da un mapa más disperso, ¿no? más centrípeta en realidad, más centrífugo, perdón, en realidad. Y entonces llega las disposiciones de la dictadura y llega una configuración de un mapa aéreo que repite la configuración del mapa ferroviario, es decir, que pone a Madrid como centro de casi todas las líneas. Y eso es una transformación de tal envergadura. Naturalmente el otro había sido muy provisional, muy eventual, al albur de las... Pero esta a mí me ha parecido que esa configuración distinta de un mapa aéreo y la aparición de una red radial como la de carreteras o como la de infraestructuras ferroviarias es un tema muy interesante, un argumento fuerte del libro. Hay un momento que se recogen algunos textos en que con la primera línea Madrid-Barcelona se dice, Madrid-Barcelona o Madrid, algún sitio, París, debe ser Madrid-París, dice la meseta ya llega a Europa, ¿no? Desde la meseta, y utiliza la palabra meseta, desde la meseta se acerca a Europa, me parece que son las palabras. O cuando se habla de la línea Madrid-Barcelona, la línea regular, se dice al fin Madrid con Cataluña, ¿no? En estos, Madrid como debe de ser, me parece, dice como debe de ser Madrid-Barcelona, si yo he recogido bien las... Por tanto, hay toda una geoestrategia detrás que no acaba de cuajar o de reglamentarse hasta los años 20 y luego en los 30 se ratifica. Una tercera idea que a mí me pareció muy sugerente es cómo, aunque se recoge en un capítulo de los finales, se plantea cómo se va de la navegación a la circulación. Cómo navegaban al principio, ¿no? Cómo navegaban. Hay un momento que se dice Madrid-Sevilla, dice vamos en línea recta. Vamos en línea recta. Y serían mapas geográficos además de las escalas que tenía el Instituto Geográfico y Catastral, ¿no? Es decir, cómo va apareciendo la circulación y todos los referentes, no voy a ser yo quien hable de esta cuestión, que necesita, pero un poco como era tan azaroso y al principio y tan vinculado a un conocimiento
pobre o todavía corto. Y eso da lugar, y es una cosa que aparece en el libro de vez en cuando, espigada, pero que es muy interesante, es el descubrimiento de la península desde el aire. Aparecen de repente en unas palabras, unas descripciones, están descubriendo, ahora nos parece casi tan difícil que vamos a pensar que hay una descripción, un descubrimiento desde el aire, tan habituados que estamos a verlo desde el aire, pero en 1940 es el descubrimiento de la península desde el aire. Y a ese respecto hay algunas páginas estupendas, y hablan de los paisajes bellísimos, el de Sevilla, Melilla, me parece que habla de las Alpujarras, cómo aparecen los pueblos blancos y dan metáforas. Pero me quedaría, y ya con esto voy a terminar, me quedaría con que aparecen unas páginas estupendas de Saint-Exupéry, el autor francés, de ese libro suyo de Terre des Hommes, de Tierra de los Hombres, y hay verdaderamente una lección de geografía de España. Él vuela y va haciendo una lectura geográfica de España. Por lo tanto, no me cabe más que felicitar a los autores, felicitar a Manuel Vitia como organizador, sugerir que de algunos capítulos, quizá algunos, antes lo hablaba con Luis, ese capítulo de la guerra civil es apasionante, ¿no? Cómo realmente está los repúblicas recurriendo a Francia y el bando franquista, los sublevados, está recurriendo a Alemania, incluso de forma como una tapadera, con una tapadera que me parece que se llamaba España-Marruecos, Hispan, ¿no? Para utilizar ya fuera de lo que era el ejército. Ese capítulo solo tiene vida propia, o algunos otros que se me ocurriría sugerir, pero bueno, son como prolongación. Cuando le he comentado, cuando yo ingresé aquí, y ahora que les confieso una cosa, que yo cuando ingresé aquí dije, en realidad debería haber ingresado mi suegro, que tuvo 5 hijos ingenieros, porque tuvieron el empeño desde Pontevedra de hacer 5 hijos ingenieros. Claro, al final hacen a una geógrafa y una historiadora, y yo eso se lo tengo que explicar siempre a mis cuñados y a mí. Pero le conoce Luis Utrilla, tengo un cuñado aeronáutico y no ha podido estar aquí porque está fuera de España, pero ha dicho, ayer me escribió y me dijo, diles que tienen que escribir desde el 40 al 70, al 80 y del 80 al 2017. Bueno, esto tiene 700 páginas y es uno de los libros que más pesa pero estamos esperando las 1.400 o 1.800 siguientes. Enhorabuena. Gracias, Josefina. Tiene la palabra uno de los autores, don Luis. Muchas gracias, señor vicepresidente de la Academia. Muchas gracias, don Manuelita, presidente de la Sociedad Aeronáutica Española, a Josefina por sus palabras tan cariñosas, por supuesto a mi querido amigo Ángel Luis, director general de NAIRE. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por venir a este mundo de aerotrastornados que me parece que está hoy en su pleno apogeo, ¿no? Aquel día de diciembre de 1900... Perdón, antes de seguir, muchísimas gracias por la presencia de la directora gerente de la Fundación AENA y del jefe del Estado del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Se me olvidaba y se me olvida. Luego me llevo el roe, como dice en mi pueblo, hasta Málaga. Bueno. Aquel día de diciembre de 1919 fue especialmente desapacible. El viento racheado y la lluvia hacían que el frío calase hasta los huesos. Un afamado piloto militar español se cruzaba a media tarde en los cielos del estrecho de Gibraltar con un piloto de la compañía Latecoeur con sus frágiles biplanos de madera y tela. Se saludaron levantando el brazo derecho, como era costumbre entre los pilotos. Al aterrizar, el piloto militar escribió en su libro de a bordo: nosotros, los laureados pilotos de grandes gestas, volamos cuando el tiempo lo permite, con el apoyo de nuestros compañeros del ejército, y lo hacemos infinidad de veces solo por el placer de volar. Al contrario, los pilotos comerciales tienen que hacerlo con buen o mal tiempo, siguiendo siempre la misma ruta, los mismos horarios, luchando para mantener el prestigio de su compañía. Son ellos los que llevan el desarrollo de la sociedad sobre sus alas. De los muchos ámbitos en los que la aeronáutica ha devenido en el transcurrir de los poco más de 2 siglos de existencia, desde que los hermanos Montgolfier lanzaron un globo en el París de 1783, el transporte aéreo ha representado, a mi juicio, la verdadera conquista de los cielos. El transporte aéreo
ha sido capaz de dar seguridad, regularidad, velocidad y, en definitiva, hacer del vuelo algo cotidiano para todos y cada uno de sus pasajeros. El transporte aéreo ha permitido superar dificultades orográficas, salvar mares y océanos, ha unido islas y zonas remotas y, sobre todo, ha permitido que personas y sociedades que estaban separados por miles de kilómetros pudieran conocerse, intercambiar sus ideas e incluso sus formas de vida. A diferencia de otros modos de transporte, el transporte aéreo ha sido en el siglo XX, y sigue siendo en los albores del siglo XXI, el catalizador que hace posible un desarrollo socioeconómico de los países en los que la traza invisible de la malla de líneas aéreas surcan sus cielos. En España, el transporte aéreo nos permitió en los años 20 salir del ostracismo de la incomunicación impuesta por la orografía peninsular e insular. Nos permitió la comunicación con los países de nuestro entorno en los años 40, llegando incluso hasta las repúblicas sudamericanas. Y fue la pieza fundamental en el desarrollo de una industria turística que hace ya más de medio siglo tiene el transporte aéreo su principal puerta de entrada a nuestro país. Por todo ello, el transporte aéreo se ha convertido en una industria estratégica para nuestra sociedad. Para Julián Oller y para mí ha sido un verdadero placer historiar las primeras décadas del transporte aéreo en España. Me encantaba Julián hace un momento que hace ya más de 20 años que empezamos con esta historia. Rescatar los esfuerzos de pilotos, ingenieros, mecánicos y gestores para implantar un modo de transporte en el que muy pocos creían por aquel entonces. La edición de este libro ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación ENAIRE, por supuesto, a la Sociedad Aeronáutica Española y a la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana. Sin ellos no estaría ahora mismo la luz del libro. Con todos ellos y con el Ministerio de Fomento, esperamos poder seguir contando para la edición de los siguientes capítulos de esta aventura del transporte aéreo que el próximo 2019 celebra su centenario. Efemérides que debe servirnos para poner en valor el trabajo realizado en este siglo de vida por las instituciones del Estado, por las compañías aéreas, por los profesionales aeronáuticos, por la industria aeronáutica y un largo etcétera de coadyuvantes en una historia no solo de éxito como modo de transporte, sino como vehículo de desarrollo social y, si me lo permiten también ustedes, como de desarrollo humano. Contaba Josefina ahora mismo las palabras de Saint-Exupéry. Les recomendaría que leyesen detenidamente el libro Tierra de Hombres. Es todo un ejemplo de amor a la geografía, al pasado y al transporte y a la aviación, si me lo permiten. El transporte aéreo, más allá de las importantes cifras que aporta al PIB de nuestro país, es para todos los que amamos la aeronáutica, para los que nos hemos adentrado en su estudio y en sus técnicas y para los que afortunadamente desarrollamos nuestra actividad profesional en los aeropuertos, en las compañías o en la navegación aérea y, en definitiva, para cuantos todos amamos la ciencia y la técnica aeronáutica, es todo un orgullo por lo que ha sido, es y será el transporte aéreo, al servicio de una sociedad que lo ha hecho posible. Por todo ello, la historia que aquí contamos no es sino un sencillo pero sentido merecido homenaje a todos cuantos han hecho realidad el milagro del transporte aéreo en España. En nombre de Julián Oller y en el mío, muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Tiene la palabra don Ángel Luis Arias, director general de ENAIRE. Muchas gracias, vicepresidente de la Real Academia de Ingeniería, Antonio, querido profesor y amigo Manolo, presidente de la Sociedad Aeronáutica Española, Josefina, académica, sobre todo querido Luis, querido Julián, autores del libro, académicos, autoridades, amigas y amigos todos, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero excusar a la presencia del secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, don Julio Gómez Pomar, que también es el presidente de ENAIRE y de la Fundación ENAIRE. Le hubiera gustado estar aquí hoy, pero bueno, me ha encargado que le represente y para mí la verdad que es un honor y un placer estar en este acto de presentación de un libro tan magnífico como el que habéis hecho, ¿no? Y en un entorno y en un edificio que es la primera vez que estoy, perdona la academia, pero la verdad que es un marco magnífico, ¿no? La Fundación ENAIRE viene desarrollando desde hace más de 20 años
una intensa labor no solo en el campo de la creación artística, sino también en el ámbito de la promoción y la difusión de la cultura aeronáutica mediante la concesión de premios, la convocatoria de ciclos de estudios aeronáuticos, la organización de exposiciones, como la que próximamente se presentará en el Centro Conde Duque y que bajo el título La conquista del aire 1909-1911, los inicios de la aeronáutica en España, inaugurará Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, y también la Fundación ENAIRE desarrolla una importante labor en la edición de publicaciones como es la que tenemos hoy aquí. Aprovecho para agradecer a la Fundación ENAIRE, representado hoy aquí por su gerente, Beatriz, y a todo su equipo, pues la magnífica labor que hace. Hemos tenido muchas veces conversaciones de la importancia de la Fundación ENAIRE. Por supuesto, tenemos un patrimonio artístico de cuadros, esculturas, grabados, fotografías maravilloso, que se van a abrir al público, que no estén solamente en los despachos de los directivos o en los aeropuertos, pero también le he puesto de manifiesto la importancia de la Fundación ENAIRE como entidad pública de seguir apoyando la cultura, la investigación aeronáutica, porque pocas entidades públicas en España que tengan una fundación, como es la Fundación ENAIRE, pues se dedican a ello. Yo creo que es una labor fundamental, con lo cual, pues, un placer que haya contribuido la Fundación a la edición de este libro. El libro que hoy presentamos, Historia del transporte aéreo en España, 1919-1940, editado por la Fundación ENAIRE en colaboración con la Sociedad Aeronáutica Española y la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana, recoge las distintas facetas que configuran una industria tan compleja como es la del transporte aéreo. Escrito por dos grandes especialistas en historia aeronáutica de nuestro país, Luis Utrillo Navarro y Juan Oller García, y aprovecho para felicitaros y agradeceros el enorme esfuerzo y trabajo que estáis haciendo para recuperar la historia aeronáutica y para difundirla en nuestro país, y espero que se os reconozca muy pronto. No sabía yo que tenías 90 libros, Luis, pero vamos, me imaginaba que tenías un montón, pero la verdad es que vuestro esfuerzo, y tanto de Julián, es admirable y digno de reconocimiento. En este libro se hace un repaso a las distintas instituciones gubernamentales que dieron armazón a las mismas y retrata una sociedad que vio en este medio de transporte un elemento de acercamiento entre ciudades y regiones. Una industria que se ha configurado en España como un sector imprescindible en el mantenimiento de nuestro desarrollo socioeconómico. La movilidad que este modo de transporte nos proporciona ha hecho que personas y mercancías puedan trasladarse en apenas unas horas de uno a otro lugar del planeta. La tupida red de conexiones aéreas existentes en el ámbito mundial garantiza una conectividad entre países, regiones y ciudades hasta hace unas décadas inimaginable. Es además especialmente significativo que esta evolución de la industria del transporte aéreo se haya llevado a cabo en apenas un siglo de existencia. En nuestro país, la historia del transporte aéreo se remonta al año 1919, cuando un Real Decreto autorizó a la compañía de líneas aéreas Latecoair a establecer un servicio aéreo entre las ciudades de Toulouse, Barcelona, Alicante, Málaga y Casablanca. Con la puesta en marcha de esta línea aérea, nacieron también nuestros primeros aeropuertos. Se creó la primera ruta aérea desde Portbou hasta Algeciras y se establecieron las normas técnicas de navegación, de comunicaciones y aduaneras que hicieron posible que pasajeros y mercancías surcaran nuestros cielos. Siguieron a la compañía Gala los servicios aeropostales que llevó a cabo la compañía Z entre Sevilla y Larache, los vuelos de la aeromarítima mallorquina uniendo Barcelona con la isla de Mallorca, los servicios de las compañías hispano-alemanas Unión Europea Española e Iberia, entre Madrid, Barcelona, Lisboa y Sevilla, y el establecimiento de los primeros monopolios de transporte aéreo nacional de la mano de las compañías estatales CLASA y LAPE. La historia y los avatares de aquellas empresas fueron posibles gracias al magnífico esfuerzo de ingenieros, pilotos, mecánicos, gestores, emprendedores, que consiguieron de aquel naciente modo de transporte un servicio regular
seguro y eficiente. La verdad es que, remontando a aquella época, pues fueron personas osadamente valientes y, la verdad, que inteligentes, porque son los pioneros y a los que debemos que el transporte aéreo sea hoy lo que tenemos en el mundo y lo que tenemos en España. La seguridad del transporte aéreo pues ha permitido el grado de desarrollo que tenemos en estos momentos. Y permítame haga un inciso a las palabras que me han preparado, ¿no? Ayer, por ejemplo, en televisión, pues la Dirección General de Tráfico pues hacía mención del balance desgraciado de víctimas en carreteras, ¿no? Hablaba de 1.070 fallecidos, ¿no? Y claro, pensamos en el transporte aéreo. Siempre que hay un accidente, pues es enormemente llamativo. No fallece una o dos personas, sobre todo en un avión comercial, pueden ser más. Pero no nos fijamos en lo seguro que es. Este año, al igual que el año pasado, pues en el transporte aéreo comercial llevamos 0 víctimas. Magnífico. Hombre, ya en la aviación privada deportiva pues ha habido algunos fallecidos, pero muy poquitos. Y la verdad es que es un lujo el transporte aéreo, los niveles de seguridad que proporciona, aparte de ser pues enormemente aparatoso, ¿no? Volar en máquinas a 10 kilómetros de altura, a cerca de 1.000 kilómetros hora, pues es casi un milagro, ¿no? Y yo creo que, como ha dicho Luis antes, este libro pues también es un homenaje a todos estos magníficos profesionales, visionarios, que empezaron con el transporte aéreo en España y que nos han permitido estar donde hoy estamos, ¿no? Partiendo de aquellos servicios aéreos, fue tomando carta de naturaleza el desarrollo de la navegación aérea y de la organización aeroportuaria de nuestro país, que se incorporó de manera importante al naciente transporte aéreo internacional. No podemos olvidar que la industria del transporte aéreo es ese elemento catalizador de gran parte de turismo que visita nuestro país. Ya saben que 3 de 4 visitantes que visitan nuestro país pues vienen por el modo aéreo. Y en el caso de los archipiélagos canarios y Baleares, los servicios aéreos suponen un factor estratégico que no solo garantiza la accesibilidad de los mismos, sino que sirve de soporte a la principal actividad económica insular. Próximos a celebrar el centenario del transporte aéreo, y me apuntaba antes Manolo, oye, no sé si lo vas a decir o no, pero di que vamos a hacer muchas cosas. Digo, pues, que se vayan preparando. Pues vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Y ahí pueden contar con la Fundación ENAIRE y con ENAIRE para contribuir a la celebración de este centenario, que yo creo que es un enorme orgullo, estos 100 años de transporte aéreo en España. Pues desde luego desde el Ministerio de Fomento, a través de la Fundación ENAIRE, queremos poner en valor la importancia que este medio tiene, no solo como modo de transporte, sino también como vehículo de cohesión social y a la par de desarrollo tecnológico. España ha desarrollado una ingeniería aeroportuaria cuyo gestor AENA es uno de los líderes mundiales del sector, con presencia en distintos países americanos y europeos. Son numerosas las empresas del campo aeroportuario que, de la mano de AENA, se han posicionado en el ámbito internacional en aspectos tan novedosos por los sistemas de información, los sistemas de movilidad de personas, el tratamiento automatizado de equipajes y un largo etcétera. Las empresas constructoras españolas han hecho de su experiencia en los aeropuertos españoles su mejor carta de presentación en el desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias internacionales. Y algo parecido ha sucedido también en el campo de la navegación y la circulación aérea, en la que ENAIRE lidera desde hace años el desarrollo tecnológico en la gestión del tránsito aéreo internacional, siendo uno de los pilares del desarrollo de los sistemas satelitarios y de la implantación del concepto del cielo único europeo. Actualmente, diferentes empresas españolas tecnológicas lideran la implantación de sistemas de navegación en todos los continentes. Todo ello hace que la industria del transporte aéreo se haya convertido en un valor estratégico para nuestro país. Más allá de su importante aportación del PIB y a la generación de empleo, el transporte aéreo español es un elemento esencial para las empresas y los ciudadanos, tanto españoles como visitantes. Y aquí me gustaría hablar también de los retos del transporte aéreo. Los retos, la aviación española, europea y mundial, el transporte aéreo pues tiene unos enormes retos para el futuro, que tenemos que estar preparados. En ENAIRE
tenemos, como gestor nacional de navegación aérea, tenemos el reto del cielo único europeo, que va a cambiar pues, todos los conceptos hasta los cuales cómodamente los proveedores nacionales de servicios de navegación aérea hemos estado prestando nuestros servicios. Cómodamente, que no sin dificultades. Con lo cual, pues bueno, en ENAIRE hemos preparado un plan estratégico, el Plan de Vuelo 2020, que permita hacer un mejor futuro todavía que el que tenemos. Y viendo la historia, aprendiendo de los libros como los que escribís, yo creo que la historia es un referente fundamental para aprender lo que hemos sido, lo que hemos conseguido, para que nos den pistas para cómo hacerlo en el futuro. Con lo cual, pues gracias por ello. Y ya acabo. Recoger en este libro la evolución de las primeras décadas de esta industria no es sino un pequeño, pero sentido y sincero homenaje a todos aquellos que hicieron posible el transporte aéreo en España, del cual podemos sentirnos especialmente orgullosos. Muchas gracias a todos y especialmente a vosotros. Se clausura la sesión y ahora todos están invitados a un cóctel en la galería de arriba, en el piso de arriba. Pues nada, todo muy bien organizado.